Bueno, gente, arrancamos. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, que era que Santiago había dicho que empezábamos la vez pasada, pero al final lo vamos a empezar hoy. Vamos a hablar de las variables aleatorias. Variables aleatorias. De color. Oh, empezó la truchada. ¿Qué es esto acá abajo? Bueno, acá. Tengo como un resumen acá. Bueno, entonces, vamos a empezar con las variables aleatorias. Bueno, entonces, ahora vamos a decir la definición, un ratito vamos a decir la definición bien, pero vamos adelantando que una variable aleatoria va a ser una función, por lo general se le pone letras mayúsculas, x, que va del espacio muestral en R. Una variable aleatoria va a ser, es esto, es una función del espacio muestral en R. Y que cumple algunas cosas técnicas que las voy a mencionar, pero no le vamos a dar mucha importancia. ¿Tá? Entonces vamos a arrancar poniendo como un ejemplo, ¿sí? para tener algo para pensar. Y ponerle que tiro 2 dados. Tiro 2 dados, vamos a suponer, para que no sea muy largo, que tienen 4 caras, o 4 caras, o mejor, que tiene de 3 caras. De 3 caras, 1, 2 y 3, ¿no? Con los números 1, 2 y 3. ¿Tá? Entonces, ahí cómo sería el espacio muestral. Todo dado equilibrado, ninguna trampa. Bueno, vamos a escribirlo todo. 1, 1, 2, 1, 3. O puede salir 2, 1. O puede salir 2, 2. Puede salir 3. A ver si acá abajo o entra. 1, 3, 2 y 3, 3. Ese es mi espacio muestral. Entonces ahora voy a definir una función x. Defino, vamos a ver si defino esta función, una función x. El dominio es eso, el omega s, en R. Así, digo que x de un par ordenado de esto, de un, no sé, A, B, vamos a llamarle, no sé, M y N, N, que sea la suma. No sé. Entonces ahí quedó, ese es un ejemplo de una función. El dominio es el espacio muestral. Esta función corresponde, bueno, justamente a cualquier un dado y me fijo cuánto suman lo que salió. ¿Tá? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Entonces, ¿para qué me va a servir Acá habría que poner alguna cosa más, para cualquier M y N. El dominio. Y, bueno,
del 1 al 3. Está. Bueno, entonces, la variable aleatoria hace eso, representa del espacio muestral, digamos que te calcula o te da un número que a vos te interesa. ¿No? Vamos a poner algunos otros ejemplos. Pero bueno, trabajemos con este ejemplo de juguete mientras tanto. Bueno, entonces, hay un tema de notación. Lo seguimos haciendo dentro del ejemplo. Bueno, un puntito acá. Otro puntito, pongo así, notación. Cuando uno tiene una variable aleatoria, GIS puede empezar a usar una notación abreviada para ciertas cosas. Por ejemplo, si yo te escribo esto sí, X igual a, no sé, 3, a 2. Eso. X igual a 2. Eso significa, en realidad, serían los omeguita, los elementos de espacio muestral, tales que X de omega vale 2. Entonces, ese sería como un ejemplo. Y si quiero hablar de la probabilidad, por ejemplo, de eso, ¿no? O sea que eso es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, lo escribo abreviadamente X igual a 2, pero me estoy refiriendo a estos eventos, este evento, ese conjunto. Si quiero hablar de la probabilidad de eso, de esto, en vez de poner probabilidad de las llaves, X igual a 2, la probabilidad de este conjunto, pone solamente probabilidad y pones X igual a 2 nomás. ¿No? Ahora vamos a mirar en el ejemplo. En el ejemplo, ¿cómo sería el conjunto X igual 2? Si seguimos con el ejemplo. Y bueno, tenés que fijarte. Estos son los omeguitas. Estos son los elementos. Bueno, ¿cuáles de esos? Al evaluar X, me da 2 acá. Bueno, y son estos, ¿no? Serían estos elementos. Ahí no soy, el 1, 1. Vamos a poner uno más interesante. Poner X igual 3. A ver qué pido. Igual 3 habría este. 1, 2. Y este. Y 2. El ejemplo sería así. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? Me preguntan esto, la probabilidad de que X sea igual a 3. Bueno, te están preguntando la probabilidad de este evento. Bueno, son 2 novenos, ¿no? Porque son 2 casos favorables y posibles son 9. ¿Entiende la notación cómo funciona? Después hay más variantes, ¿está? En general, la notación sería así, por ejemplo. Digamos, general. El tema de la notación sería así, uno pone acá una condición con X, condición en X, por ejemplo que sea igual a 2, sea igual a 3, otro tipo de condiciones que puede poner, pero en realidad se está refiriendo a los omeguita del espacio
tal que X de omeguita cumple la condición esta. Ahí lo mismo, para poner la probabilidad del conjunto omite lo de las llaves, solamente se pone probabilidad de que y la condición. Vamos a poner más ejemplos. Por ejemplo, en el ejemplo, ponele que te digo, sí, yo qué sé, la probabilidad de que, no sé, X sea menor o igual que 3. Y bueno, primero que habría que fijarse quién es X menor o igual que 3. Bueno, que sume menor o igual que 3 sería el 1, 1. Sí, vale 2. El 1, 2. Y el 2, 1. Esto sería los omeguitas que cumplen la condición. X de esta omeguita, 2 es menor que 3. X de esta omeguita, 3 es menor o igual que 3 juntos. ¿Sí? Bueno, esos son los 3. Bueno, y en ese caso, entonces, bueno, la probabilidad de esos 3 da un 90. Es un tercio, ¿no? 3. Vale. Otro tipo de condición puede ser X igual a algo, o X menor o igual que algo, o puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser dos desigualdades, por ejemplo, yo qué sé, probabilidad de que, no sé, 2 menor o igual que, o así, 1, entonces menor que X, menor o igual que 4. Ahí sería la probabilidad de ¿cómo es? Bueno, esto que valga 2, que valga 3, que puede ser 3, ¿no? No, que valga, vamos a poner así, vamos a ponerle 2 acá. Entonces, X está entre 2 y 4. Entonces, este sirve porque vale 3. Mayor estricto que 2. 2, 1, me sirve porque vale 3 el X. Y el otro es 2, 2, que vale 4. Ahí en ese vale 4. También el 1, 3. Y también el 3, 1. Eso vale 4. Entonces sería probabilidad de eso. Otro tipo de condición posible. Que bueno, está, vale, 5 medio, 5 noveno. Después también te pueden poner así, yo qué sé. Probabilidad de que X pertenezca a un intervalo, yo qué sé, pertenezca al intervalo, no sé, 4, 6. Y bueno, X pertenezca al intervalo 4, 6. Lo podría haber escrito así también. 4 menor o igual que X, menor o igual que 6. Pero lo pueden escribir así. Bueno, ahí sería probabilidad de los, bueno, de vuelta, hay que fijarse cuáles son los que cumplen esto. Pero no la X, X de omeguita, a ver si cumple eso. Si lo pones ahí. Bueno, ahí sería que vale 4, o sea que serían estos 3. 1, 3, 2, 3, 1, vale 4. Que valga 5, tenés solamente el 1, 4. ¿Cuántas caras tiene? ¿Lado? Tiene 3. 3. Y tal, entonces ya no hay posibilidades. Es eso nomás. Sería lo mismo, poner eso sería lo mismo que poner X igual 3, el 4. La única manera que pertenezca ahí que sea igual a 4.
En este caso esa condición y esta condición determinan el mismo conjunto. Y después, no sé, te podría poner, yo qué sé, algo extraño, no sé. No sé, probabilidad de que x al cuadrado sea igual a 4. O sea, es decir, que el x va a tener que valer 2 o menos 2. Sería lo mismo que probabilidad de que x sea igual a menos 2. A menos 2 nunca va a poder valer. Entonces solamente sería 2. Mencionó x igual 2. Y bueno, pero digamos, la condición podría ser una acción, o algo con pertenece, o desigualdad, o igualdad, como acá. Entonces, cuando uno se refiere a una condición sobre la variable aleatoria, escribe una condición sobre la variable aleatoria, en realidad lo que está haciendo es referirse a un subconjunto del espacio muestral, a un evento. Bueno, y ahí está la cosa justamente, que sea un evento. Por ejemplo, suponete que yo digo, x menor o igual que 3, en general. Para una... A ver que no... Vuelvo acá al principio. Tenemos ahí una x cualquiera. Y a mí se me ocurre decir, bueno, que me fijo, la probabilidad, te van a decir la probabilidad de que x menor o igual que 3. Entonces quiere decir que esto es un subconjunto. ¿Sí? Es un subconjunto de acá. Son los omeguita, que x de omeguita vale menor o igual que 3. Eso sería este subconjunto. Bueno, pero en general, el espacio muestral, no todos los subconjuntos son eventos, solamente los de la sigma álgebra. Entonces, eso es lo que necesito. Para yo poder hablar de la probabilidad de ese conjunto, necesito que ese conjunto pertenezca a la sigma álgebra. No que sea simplemente un subconjunto acá. Eso sí, pero además tiene que pertenecer a la sigma álgebra. Si no, no voy a poder hablar de la probabilidad de eso. Bueno, y ese es el requerimiento técnico que hay que pedirle a una función, para llamarla variable aleatoria. Entonces, voy a escribir la definición ahora sí de variable aleatoria. Definición. Una variable aleatoria, no sé, vamos a poner, no sé, variable aleatoria, no sé cómo lo ponemos con mayúscula, con minúscula, variable aleatoria. Bueno, no sé, capaz que lo hacemos con minúscula. Una variable aleatoria es una función de la expresión muestral, una función x, omega en R, cumple esto. Que si yo digo, si yo me fijo el conjunto x, pues x perteneciente a un intervalo y eso siempre pertenece a la sigma álgebra. Para cualquier intervalo y para cualquier intervalo que yo tome, me fijo, este es un conjunto. Vamos a repetir eso que sería por las dudas, entre paréntesis, abajo. Eso serían los omeguita, de omega, x de omega, ahí. Si se fijan, todos los ejemplos que vimos arriba de condiciones en X, todos son
termina siendo que X pertenece a un intervalo. Por ejemplo, o casi todo. Este termina siendo que X pertenece a un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? ¿Cuál sería el intervalo en ese ejemplo? Menos infinito. Y que pertenece a este intervalo, es decir, que es menor o igual que 3. No, esto también es un intervalo acá. Esta condición termina siendo que X pertenece a un intervalo. ¿Cuál intervalo? Bueno, este, el 2, 4. Este es el único que así que no sería un intervalo, porque eso sería que X pertenece, sería un intervalo, sería pertenecer al conjunto menos 2, 2. ¿No? No es un intervalo. Ahora miramos esto simplemente. Acá arriba, por ejemplo, si yo pongo X igual 3, probabilidad de que X igual 3, X igual 3. Bueno, es como que X pertenezca a este intervalo, el intervalo 3. Bueno, entonces, en la práctica las condiciones que uno le va a poner, el tipo de condiciones que va a usar, siempre terminan siendo que X pertenece a un intervalo. O algo parecido. Y a ver, analicemos esta condición. Y vamos a poner como un ejemplo. Y la pregunta es, quiero responder es esto. Si X es una variable aleatoria, el suceso X cuadrado igual 4. Pertenece a ¿está en la sigmoides ahora? Entonces, a ver, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo. ¿Les parece? ¿Cómo podríamos responder esto? Y yo lo escribo como X pertenece, si la condición yo la escribo como X pertenece a un conjunto, me queda que no es un intervalo el conjunto. Me queda X igual X al cuadrado igual a 4, esa condición. Lo puedo escribir como que X pertenece, que vale 2 o menos 2, pertenece a este conjunto. Menos 2, 2. Y esto que está acá no es un intervalo. Pero ¿qué pasa? Lo puedo escribir como para que X pertenezca a menos 2, 2, a ese conjunto, lo puedo escribir así, como que X pertenece, es igual a 2, vamos a escribirlo así, o X igual a menos 2. O sea que en definitiva esto lo voy a escribir como la unión de dos cosas. Unión de cuando X vale 2, esas amiguitas, unión cuando X vale menos 2. ¿Sí? Y a ver ahora cómo termina el razonamiento. A ver si estamos en sintonía. Pero que X sea igual a menos 2, eso da vacío, ¿no? ¿O no? Si estábamos trabajando con la X del ejemplo, sí. Pero ahora yo puse en general, ¿no? Puse, si X es una variable aleatoria,
Lo único que yo sé de X es eso, que los sucesos de este tipo, que pertenecen a un intervalo, esos sí son de sigma álgebra. Pero yo quiero saber si este es de la sigma álgebra. Lo que hice por ahora fue escribirlo así. Ahora, ¿qué pasa con este? ¿Este pertenece a la sigma álgebra? ¿Está en la sigma álgebra? ¿Eso? Y sí, porque decir que es igual a 2 es como decir que está en el intervalo 2. Es un punto. O sea, vamos a escribirlo bien. Entonces voy a escribir como que. Vamos a ponerlo así. X pertenece al intervalo 2, 2, es un intervalo que se reduce un poquito. Eso es lo mismo que eso. Unión. En vez de escribirla así la condición, la reescribo así. X pertenece al intervalo menos 2, 2. Menos 2, menos 2. Entonces, a ver ahora, entonces, este pertenece a la sigma álgebra. Porque es una variable aleatoria, la X. Esto también está en la sigma álgebra. Y entonces, Era una de las propiedades del sigma álgebra, ¿no? claro, Que la unión tenía que estar también. exacto, eso mismo. Unión de cosas. Entonces, por lo general, cuando uno va a escribir condiciones, termina siendo que pertenece a un intervalo o unión de intervalos. ¿Tá? No siempre queda un intervalo solo, a veces quedan varios, quedaron dos intervalos. Digamos. Por decir algo, si yo te digo, yo que sé, x cuadrado mayor o igual que 4, bueno, eso van a terminar siendo dos intervalos, de menos infinito a menos 2, y el otro de 2 hasta más infinito. En vez de estos intervalos, van a ser estos. ¿Está? Bueno, entonces, el requerimiento técnico este de la variable aleatoria es para que cuando uno haga referencia a eventos utilizando desigualdades, alguna condición en X, no muy complicada, el subconjunto de omega que resulte sea de la sigma álgebra, o sea, le pueda calcular una probabilidad. Para calcular la probabilidad. ¿Está? Y ya no, esto es todo la atención que le voy a prestar al asunto de que tenés que dar sigma álgebra conjuntos. ¿No? Bueno, entonces, ¿preguntas de esto? Esta función acá, ¿dónde está la del ejemplo? Esta, por ejemplo. Acá yo defino, no, acá yo definí una función. Esa es variable aleatoria, cumple el tema de la sigma álgebra, de que no sé qué pertenece a la sigma álgebra. Cumple la definición de variable aleatoria. Acá, ser una función es. La pregunta es si cumple esto, si cumple la condición que tiene que cumplir, que es esta. Ahí está la función. ¿Cuál es la sigma álgebra en este caso? No la dije, pero estamos asumiendo una cierta sigma álgebra. Dale, hago esta pregunta con la sigma álgebra y yo después no hablo más. Pues dale, vamos a hacerlo. ¿Cuál sería la sigma álgebra para el ejemplo? O sea, es como que te definís un conjunto donde engloba todas las sumas de los resultados, ¿no? ¿Sería eso?
O sea, sería ver si ese conjunto pertenece al sigma álgebra. Habría que agarrar un intervalo cualquiera, cualquier intervalo, sea el cual sea, y preguntarse, ¿el conjunto X pertenece al intervalo? Ese conjunto. Capaz es vacío, porque hoy ¿cómo fue que había quedado? Es igual a -2. O pertenece al intervalo -2. O sea que es vacío. O puede ser que, según quién sea el intervalo, cómo va a dar el conjunto, ¿no? Pero algo va a dar, según quién sea. El tema serían infinitos intervalos posibles, ¿no? Puede ser desde menos infinito hasta algo, o desde algo hasta más infinito, o desde A hasta un B, semiabierto, abierto, cualquier intervalo. Yo agarro cualquier intervalo y me fijo tu conjunto. Eso, ¿pertenece al sigma álgebra? Esa sería la pregunta que estoy haciendo. Entonces, la pregunta es primero, ¿este quién es? ¿Quién es la sigma álgebra? ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuáles subconjuntos de omega son eventos? ¿Cuál es su conjunto de omega? Le puedo calcular la probabilidad, digamos. Y a todos, porque es un conjunto finito. Cuando omega es un conjunto finito, como sigma álgebra, se puede tomar el conjunto de todos los subconjuntos, porque no hay problema. ¿No? Entonces, ¿quién sería la sigma álgebra? Todos los subconjuntos posibles serían. Bueno, esto yo que sé que va a dar. Pero va a dar algún subconjunto de omega. Bueno, sea lo que sea que dé, sí va a estar en la sigma álgebra. La sigma álgebra está formada por todos los subconjuntos posibles de acá. El subconjunto de 0 elementos, que es el vacío, todos los subconjuntos de 1 elemento, todos los subconjuntos de 2 elementos, con este, todos los subconjuntos de 3 elementos, con este, y así, todos los subconjuntos posibles, eso es la sigma álgebra para este ejemplo. Entonces, la pregunta es si esta cosa va a pertenecer a la sigma álgebra. Y sí, siempre, porque no importa lo que dé, va a dar algo que esté incluido en omega. Y con la sigma álgebra ¿cuál es su conjunto de omega? La respuesta es sí. Grande que menos caso. Y porque A es el conjunto de partes de omega. Bueno, está. No insisto más con esto de la sigma álgebra, que decimos que mucha bola no le íbamos a dar, pero bueno, por lo menos comentar un poco. ¿Tá? No sé si sirvió para algo, pero bueno, quedó ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a poner más ejemplos. Poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que es así. Hay muchos ejemplos posibles, pero suponete que vamos a suponer que tengo un lote de botellas de una gaseosa, de jugo de limón. Producida, yo qué sé, en el día de hoy. ¿Tá? Tengo una fábrica que hace jugo de limón y hace botella. Pasa jugo de limón. Bueno, entonces agarro y tengo toda la producción de ese día. Lo tengo ahí en cajones, puesta en no sé, en la fábrica, en alguna parte de la fábrica, tengo ahí todas las botellas esas producidas el día. Entonces, en ese caso, y lo que voy a hacer es, voy a agarrar una cualquiera de esas y me voy a fijar cuánto volumen tiene, a ver si, ponerle que son de 1 litro, y yo quiero controlar a ver si la fábrica está produciendo bien o está produciendo menos. Entonces, más o menos de 1 litro
la botella que está produciendo. Deberían ser de 1 litro, digamos. Entonces, en ese caso, ahí aparecería como una variable aleatoria que sería esta. Bueno, primero, omega, que sería todas las botellas del lote. Pues yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar al azar una de esas botellas. Ese es el experimento. Tengo toda la botella y agarro una cualquiera. Entonces, ¿cuál puede ser el resultado del experimento? Bueno, que agarré esta botella o que agarré esta otra. Representa el resultado del experimento con la botella seleccionada. Pero a mí lo que me interesa es saber si contiene, si el volumen de gaseosa que contiene, de jugo de limón que contiene, es 1 litro o no. Entonces me defino esta variable aleatoria. Sería X de omega R, lo defino así, X de omega, es omega, X de omega es el volumen de jugo de limón, que contiene omega. ¿Sí? Omeguita es un elemento de acá, es una botella. Y bueno, entonces él asoció este número. El líquido que contiene. ¿Sí? Entonces sería otro ejemplo, un ejemplo de variable aleatoria. ¿No? Como que la variable aleatoria la asocia a las cosas que pueden pasar un número. Un número que tiene que ver con lo que a vos te interesa estudiar de las cosas que pueden pasar. En este caso, es eso. Ahí sería como. Entonces, suponete que yo te digo así, el volumen habría que decir en qué unidad. El volumen en centímetros cúbicos. Si yo te digo X menor o igual que 900 centímetros cúbicos, este conjunto. ¿Qué conjunto es? ¿Cómo lo diría de otra manera? Serían los omegas chiquitas que cumplen eso, ¿no? Ahí va, eso sería como una definición general, digamos. Pero en este caso concreto, que te estoy diciendo quién es omega, quién es. O sea, vamos a ir escribiendo eso, si querés. Eso sería todos los omega de omega cumplen eso. No igual que 900. Bueno, pero ¿eso qué es en este ejemplo? Decirlo de otra manera. Decirlo en términos de volumen, de botella, de fábrica, no sé. ¿Qué son las cosas de este conjunto? ¿Qué son los elementos de este conjunto? No sé si ustedes lo entendieron todavía. Son todas las botellas que Son todas las tienen un botellas. volumen menor a 900 centímetros. Eso son todas las botellas. ¿No? Digamos, yo voy a estar interesado que, por ejemplo, la probabilidad de que, no sé, X menos 1 litro, por él que le dejo que le R ¿por cuánto sería que le R? Que le R a 1 litro, que le R por, no sé, 50 centímetros cúbicos, por él que le permito. Menor o igual que 50. Eso, yo quiero, eso, que le R por menos 50, una probabilidad, por, no sé, 95%.
si me llega a pasar que estas son las botellas que tienen entre 1 litro más o menos 50, ¿no? Centímetros cúbicos. Esas sean la probabilidad del 95%. Si no pasa esto, agarro y digo que el lote ese no sirve, hay que tirarlo, no sé, o hay que ajustar la máquina. Digo, esto lo inventé, digamos, pero inventar como algo relacionado al problema. Borro el golazo esto. Bueno, y acá aparece una condición. ¿No? Eso sería como un intervalo, ¿no? Sería como X, pero también sería 950 y 100, 1050. ¿No? Yo creo que la probabilidad de eso será, por ejemplo, un estándar del 95%. Si no cumple eso, el lote lo voy a descartar o hacer ajustes. Bueno, está. Bien, ahí puse otro ejemplo de variable aleatoria. La mayoría de las variables aleatorias de las encuestas, por ejemplo, son así. El omega son las personas. Omega son las personas. Y X de omega es, yo qué sé, ¿a quién vota? Si vota al Colorado, le das un 1. Si vota al Frente Amplio, le das un 2. Si vota al Cabildo Abierto, se corresponde a un 3. Le das un número, según a quién vota. Entonces, ahí tenés una variable aleatoria. Bueno, blanco, le das un número. Lo que estás haciendo es asociar de omega. O, ¿qué edad tiene? Otra variable aleatoria, me serían las personas. X es qué edad tiene la persona. Hay muchos, ahí tira alguno. Bueno, entonces, vamos a definir este recorrido. El recorrido. Pero, una variable aleatoria X es la imagen, es el conjunto de valores que puede tomar, es como el recorrido de una función. ¿Sí? R sub X es simplemente el conjunto de los valores. X de omega en sería imagen de X como función. Eso lo aclara bien. Bueno, entonces, pensemos en el ejemplito del tiro de 2 dados. El ejemplo que tiro de 2 dados. De 3 caras. Pongo de 3 caras. 3 caras, y X es eso que dijimos. Es M, N, igual a la suma. El ejemplo del principio. Ahí cuál es el recorrido. Acá el omega era todos los pares ordenados, ¿no? Desde el 1 a 1 hasta todas las combinaciones, hasta. Ahora que escribimos esto, me parece que hicimos mal algo antes, ¿no? Ahora vamos a pensar en el recorrido. Vamos a subir. Acá, por ejemplo, acá no ven algo mal.
Acá yo puse Faltan solamente. eventos, ¿no? Faltan, sí, ¿no? Tenés el 2, 2, 3, Claro, ahí faltaba. por ejemplo. Ahí va. Estos son los que la suma vale 4. Pero también tengo los que la suma vale 5. 2, 3 y 3, 2. Y hay uno que la suma vale 6. Claro, el 3, 3. ¿Cuánto puede valer la suma? ¿Qué números puede valer la suma? 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, ¿y cuál es el recorrido de la variable aleatoria? La suma. Y justamente eso, es eso, los valores que puede valer. Claro, eso. Esa pregunta, sí. 2, 3, 4, 5 y 6. 7 no va a valer. Un medio tampoco. Y menos pi, menos. Ese sería el recorrido. Los valores que puede tomar. X, valor que efectivamente puede tomar. Ese es el recorrido. ¿Está? Bueno, entonces, ese es el recorrido. Con ese ejemplo se entendió. Entonces ahora voy a hacer voy a poner otro ejemplo más. Cambio de página. Y es así. Agarro tiro el dardo. Tiro un dardo contra una pared de 2 metros. Entonces, acá, y bueno, la idea es fijarse a qué altura del piso se clava el dardo. ¿No? Entonces, la otra vez ya directamente habíamos dicho, si el dardo se clava a 1,5 metros, representamos eso con el número 1,5. El dardo se clava a 1 metro, representamos eso con 1. O sea, acá como omega, ¿recuerdan lo que tomábamos? El intervalo 0,2. Se clava el dardo acá, a 80 centímetros, entonces le poníamos, a eso lo representábamos con el número 0,8. ¿Sí? Bueno, pero ahora no lo voy a modelar así el omega. ¿Tá? Porque fíjense ustedes, yo agarro un dardo y lo tiro, y se clava en la pared. Vamos a decir, ese dardo se puede clavar, yo sé, poner a 1 metro del piso, pero justito queda perpendicular el dardo contra la pared. O se clava, pero el dardo queda formando un ángulo, no sé, de 85 grados. Entonces, son resultados diferentes en realidad, el dardo clavándose en el mismo punto. O sea, en realidad los resultados posibles son el dardo clavado en la pared, en diferentes posiciones, en diferentes lugares. Lo que nosotros hacemos es asociar un número a eso, que es justamente la altura a la cual se clava. Entonces, ahí hay una variable aleatoria. Entonces, en este caso, en vez de modelarlo así, voy a tomar como omega los resultados posibles. A diferentes formas. En el dardo se clava en la pared. Se puede clavar en la pared. Lo pienso así,
sería como algo que no sé bien qué es ese omega, porque hay muchas variables, por ejemplo, eso que yo decía, con qué ángulo se clava, con qué profundidad se hunde la punta. ¿Tá? Pueden haber, yo qué sé, uno que se clave toda la punta para dentro de la pared y otro que se clave penitas un poquito, pero las dos se clavan a 1 metro de altura. Son dos resultados diferentes que termina siendo el dardo clavado a la misma altura. Entonces, eso de la altura en realidad se puede ver como una variable aleatoria, digamos. ¿Tá? Entonces, X ahora, vamos a tomar sería así, omega, la altura a la que queda clavado el dardo cuando ocurre omega. Bueno, es el recorrido de la variable aleatoria. Altura en metros. Puede ser recorrido y una R de reales en vez de recorrido. ¿Cuál sería en este caso el recorrido de la variable aleatoria? ¿Qué valores puede tomar? Bueno, el intervalo 0,2. Hay infinitos valores que puede tomar. ¿Sí? Cualquiera de las alturas. ¿Está? Bueno. Ese era otro ejemplo. Algo parecido pasa con el dado. Vamos a perder un poquito de tiempo en esto que en definitiva. Si yo agarro un dado y lo tiro, ¿no? Entonces, ¿cuál es un resultado común y corriente de 6 caras? ¿Cuáles son los resultados posibles? Bueno, una forma de modelar la cosa es decir, bueno, los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en realidad, si vos tirás un dado, los resultados posibles pueden ser, ya lo hablamos la otra vez, salió un 1, pero el dado quedó en la punta de la mesa, formando ángulo 60 con el borde de la mesa. Después tiro un dado, salió 1 de vuelta, pero el dado cayó, yo qué sé, en otra parte de la mesa y chanfleaba de otra manera. Son resultados diferentes. O sea, yo al decir que los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy como un montón de casos diferentes, agrupándolos como si fuera un solo caso. ¿Sí? Bueno, no está mal eso. Bien. Pero eso, en realidad, es una variable, eso se puede interpretar como que es una variable aleatoria. Sería, no lo pienso así, lo pienso así. Omega sería formas diferentes en las que cae el dado, o sale el dado. Ay, no sé cómo. No. Eso de que yo me fijo qué número sale, tiro un dado y me fijo qué número sale, aparte tiro un dado, ahí sale omega. No, sale quién es omega. Pero ahora cuando yo digo me fijo qué número sale, en realidad es una variable aleatoria. Aquí,
de omega, y ese omega que dijimos recién en R, es X de omega, sería el número que muestra el lado, cuando ocurre el resultado ese. Parecido a la pared. Podríamos verlo como una variable aleatoria también, eso del lado. Pero bueno, lo que hacemos es, nos ahorramos eso de la variable aleatoria y ya directamente trabajamos con este omega. Si lo quieren considerar de otra forma, hay una variable aleatoria en el fondo. Lo mismo con la pared. O ya tomas esto como omega o no, o lo miras así. Son parecidos los ejemplos esos en ese aspecto. Esto no quiere decir que esté mal. Quiere decir que es otro enfoque. Vamos a sacarle la cruz porque estoy diciendo que no va. Esto sería, lo pongo entre paréntesis. Enfoque. Bueno, vamos a hacer preguntas. Vamos a una pausita y seguimos en 5 minutos, ¿está? Así descansamos un ratito. Vale. Dale. Bueno, ahí estamos. A ver cuánto espacio me queda con este. Me queda. Bueno, terminó la parte del recorrido. Vamos a mirar ahora. O sea, tenemos dos cosas para ver. Ejemplos. Binomial. De variables aleatorias. Binomial, hipergeométrica. Binomial negativa. Son variables aleatorias típicas. Poisson. Vamos a ver cómo se escribe Poisson. Y alguna otra más que no me estoy acordando ahora. Bueno, uniforme, lo pongo ahí, ejemplos tipo. ¿Qué es poner un ejemplo y calcular probabilidades? Poner un ejemplo y poner variables. Después vamos a mirar, lo otro que tenemos que ver son funciones, distribución. Bueno, no sé en qué orden hacer esto. De repente miramos funciones de distribución primero y después cuando vayamos mirando los ejemplos, vamos viendo cuáles son las funciones de distribución. Bueno, entonces, ahora hagamos funciones de distribución primero. Bueno, funciones. Función de distribución. Creo que el nombre completo es función de distribución de probabilidad. ¿Está? Y encima de probabilidad acumulada. Función de distribución de probabilidad acumulada. Obviamente no vamos a usar ese nombre. Es muy largo. Entonces, vamos a definirlo. Vamos a suponer, si X es una variable aleatoria,
función de distribución la función de distribución de X, vamos a tener que inventar alguna función de distribución o función Suele de... utilizarse FDA, ¿no? ¿Cómo decís? Que suele utilizarse FDA. FA, FDA. con el Creo acumulado. que, claro, de Statistical Inference, creo que usa esa. FDA pinta por acumulada. Bueno, algo de esto, algo mientras nos entendamos nosotros, está buenísimo. FDA está. La función de distribución de X es esto. Se le pone de nombre f sub x, por ejemplo. Es una función de RNR. Está definida así. Fx vamos a llamarle un t, es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Así está definido para todo t real. Listo, eso es la definición. Ejemplo. A ver si me escribe esto. A ver, vamos a agarrar el de los dos dados de 3 caras. Y que esto viene M, mira la suma. ¿Cómo calcular la función de distribución? ¿Cuánto vale? Vamos a empezar con algún ¿El recorrido cuánto era? El recorrido dijimos de esta X, dijimos que era del 2 al 6, ¿no? Sí, el 6. El 6. Bueno, tengo una ahí. O sea, hay que decir cuánto vale la función en cualquier t, ¿no? Un valor de t para arrancar. ¿Cuánto vale f de 2? Bueno, sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. ¿Se acuerdan del omega, no? ¿Cuál era? Eran 9 elementos. El 1, 1 al 3, 3. El terminal omega es este. Bueno, dale, ¿y qué le cajo acá? 2 novenos. ¿2 novenos? ¿Qué? No, para. 1 noveno. Claro, hay un solo caso que x puede ser menor o igual que 2, que es cuando vale 2, ¿no? Estaba mirando otra cosa. 2 novenos. Si alguien está en contra, que avise. 1 noveno, Mauro, pusiste 2 novenos. Al final puse un noveno. ¿Viste que confunde? Bueno, está un noveno. Si alguien está en contra, que avise. Porque acá el asunto no es calcular las probabilidades, sino entender la función de distribución. Bueno, ¿y cuánto vale f de 3?
No, pará, otra una pregunta mejor. Bueno, sí, dale, ¿cuál fue de 3 hagamos? Bueno, está, la probabilidad Ahora sí, de 2 novenos. x menor o igual que 3. No, No, tendrías más, ¿no? Porque tendrías el 1-1, el 1-2 y el Ah, porque va con el 2-1. menor igual ahí. Está claro, bien. una menor o igual. 2-1. 3 novenos. Bueno, y si le pongo algo entre el 2 y el 3, tipo f de. Vamos a decir, 2 con 7. F del número E. 2 con 7. A la vuelta, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 con 7. Cri, le juegan su lado. En realidad es lo mismo que de 2, ¿no? Porque, Claro. porque 2,7 no llegas nunca. O sea, si fuera 3, sí, pero sería un noveno, Claro, ¿no? este conjunto y estos son iguales. Pares ordenados que suman menor o igual que 2 son los mismos pares ordenados que suman menor o igual que 2 con 7. Es igual que el 2. Mismo. Vale. Y eso en realidad, vale, si le pongo 2 o 2 con algo, va a ser siempre lo mismo. El 7 es. No juega ningún papel. Pero no llega a 3, porque cuando llega a 3 ya cambia a un tercio. Pero vale constante la función, ¿no? De 2 para adelante. De 2 vale un noveno. 2, algo, lo que sea, también vale un noveno. Hasta que llegara a 3. En 3 ya no vale un noveno, ya vale un tercio. Vamos haciendo como la gráfica de abajo. Vamos haciendo como la gráfica de abajo. O lo bajo un poco más, así me queda tiempo para hacer ejemplos arriba. Hay que poner que ahí están los ejes, ¿no? Es como que estamos acá en el, no sé, en la auxiliar roja. Este es el. Hay que poner que sea el 2. El 2, 3, 4, el 1, 1, 2. Vamos a hacer como una horizontal. Un noveno. Quise ponerle que sea un noveno. Y por acá está el un tercio. Un tercio. Pues entonces la función vale. 2 dijimos que valía un noveno, ¿no? Y 3 valía un tercio. Y después hicimos 2 con 7 acá. Y también vale un noveno. Pero en todos estos en realidad vale todos. En todos vale un noveno ahí. Hasta ahí, sin ser 3. En 3 ya vale, ¿cómo es? Un tercio. A ver si puedo dibujar mejor esto. Sería como que. A ver si lo hago más gruesito. Bueno, está. Ahí. Y sería como que queda abierto, ¿no? Y acá vale. ¿Qué va a ser la probabilidad de este? Fíjese, de 1,7. La probabilidad de 1,7 no. La función de distribución de 1,7. Tendría que ser 0, ¿no? Porque lo mínimo que puede dar el recorrido era 2.
Si yo fuera a escribir como, esto como conjunto, esa sería la probabilidad de cuáles pares ordenados. ¿Qué subconjunto de omega? ¿Cuáles son los omeguitas? Los pares ordenados que cumplen eso. Ninguno. Ninguno. Sí. Sí. Y eso va a andar para cualquier número menor que 2 que le pongo acá. Así que bueno, entonces ahí, digamos que... vamos a hacerlo gordito. De acá para atrás vale todo 0. Ahí quedaría como abierto. No me gusta como queda ahí. Bueno, y si se ponen a pensar, acá va a pasar lo mismo. Va a valer todo constante hasta llegar a 4. ¿El 4 cuánto va a valer? F sub x 4. Sí, esto. Este yo te lo digo que vale 1. Este sería probabilidad de que x vale menor o igual que 5. Serían todos los pares ordenados menos el 3,3. Así que serían 8 novenos. Este sería probabilidad que x es menor o igual que 4. Serían todos los pares desordenados menos el 3,3, el 2,3 y el 3,2. 6 novenos. Acá está. Entonces voy a dibujar eso. Ponerle que quiero que tengo 2 tercios. Si este es un tercio, y por ahí podría ser otro tercio capaz. Y acá podría ser otro tercio más. Onda, este es el 2 tercios. Ya es el 1. Pará, me falta ubicar un 8 novenos. 8 novenos, tipo, este es un noveno, así que 8 novenos le falta 1. Está tipo ahí, ponerle más o menos. Este sería 8 novenos. Me faltan números acá. 5. Entonces en 4 vale 2 tercios. 4 vale, en 5 vale el 8 noveno. 6 vale el 1. Y después, constante, ahí en los pedacitos que quedan. ¿Y qué pego un salto? ¿Y qué pasa de 6 para adelante? Si le pongo mayor que 6 acá. 6. Y tendría que valer 1, ¿no? Sigue valiendo 1, ¿no? Quedaría eso más o menos. Le hago así como una flecha, ¿no? ¿Se entiende esto de la flechita que estoy haciendo, no? Supongo que sí. Acá tenés esta la FSU. Tiene la gráfica. O sea, podríamos agarrar y escribirle la fórmula. ¿Qué pasó, no? El programa tiene comportamientos inesperados. Podríamos escribir ahí f sub x de t vale. Y decirle todos los casos. 0 si t menor que 2. Vale 1 noveno si 2 menor o igual que t menor que 3. Vale el 1 tercio
Si t es menor o igual que t. Estoy poniendo igual donde va, ¿no? Sí. Menor que 4. Después 2 tercios. 4. Igual. Menor que 5. Tercio. 8 novenos viene ahora. 8 novenos. Sí, 5. Pero vale 1. 6. Ahí estaría la fórmula. Entonces ahí hicimos una función de distribución. ¿Entienden por qué le dicen acumulada? Porque va acumulando todos los valores anteriores. Por ejemplo, en 4 acumuló. ¿Cuánto vale la probabilidad de 1 más la probabilidad de esto? Porque fue acumulando los casos anteriores. Bueno, ya va dando cada vez más grande. Cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que llega al máximo de probabilidad, que es 1. ¿No? Bueno, este es el primer ejemplo de función de distribución, para que se entienda. Bueno. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a tener es ciertas funciones de distribución modelo que, digamos, la cosa va a pasar esto, digamos. En la práctica uno va a tener algún experimento, algún tipo de experimento, y uno sabe, digamos, o supone que eso que uno está, que esa variable aleatoria que uno está estudiando, tiene tal función de distribución. Una de esas modelos. Esa que tú estuvo nombrando, la binomial, la no sé cuánto. ¿Tá? Entonces van a haber alguna familia de 4 o 5 funciones de distribución. Bueno, no tengo que familiarizarnos con ello. ¿Tá? Pero por ahora trabajemos en general con una función de distribución general. Entonces, vamos a mirar algunas propiedades. A ver un segundo. Bueno, entonces, pregunta de la función de distribución, ¿se entendió? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo verde. Vamos al ejemplo del tiro al dardo. En la pared de 2 metros. A toda la historia aquella, de omega, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, hacemos corta, x de omega era altura. Altura de omega, pongo así, pero no sé. Omega, lo escribí mejor. Está. Bueno, ahí se me terminó el papel. Bueno, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a decir así. Ahora, vamos a poner una nueva entrada. Entonces, estamos con el tiro, dardo, la pared de 2 metros. X de 1 omega era igual a la altura nomás, y ya está. Bueno, dale, a ver si podemos graficar esto. El recorrido era la altura de la pared.
la altura posible que se podía clavar, que era de 0 hasta 2. El recorrido. Vale, 2. A ver, si yo voy a hacer una preguntita acá. Yo estoy suponiendo que tiro el dardo aleatoriamente, digamos, como con qué probabilidad, no sé. ¿Cuál sería la probabilidad de que el dardo se clave entre 1 metro y 1,5? Tengo una pregunta de eso de qué probabilidad. Sí, Como que no me cierra bien el hecho de que como que tendrías infinitas posibilidades, ¿no? Porque exacto. entre 0 y 2 hay infinitos números. Hay un problema ahí, sí. Entonces es como Está que no mal. sé, Está como mal. que falta definir algo, no sé. Sí, No falta me algo. cierra ahí. Está perfecto, me parece perfecto. Falta algo, sí. Un poquito vamos a ir entrando en eso. Por ahora, vamos a tratar de sacar las cosas de donde sea. La forma correcta de decir qué es lo que pasa es diciendo cuál es la distribución de probabilidad. Al revés. Pero está perfecto que haya algo que no te cierre. Ahora, yo te hago una pregunta concreta ahora. Yo tiro el dardo tipo al azar, sin tener ninguna preferencia de dónde caiga. No es que lo tiro y más bien me cae para abajo. Ya sé que es una truchada lo que estoy diciendo, pero bueno, digo eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Esta. Si estamos de acuerdo. Y sería, no sé, medio al azar, un cuarto. Cuarto. ¿Cuál es la probabilidad? Suponte que tengo dos números. Yo tengo un número de 0, altura A, después otra altura. Agarro dos alturas. Entonces la probabilidad que caiga en el intervalo AB. Ya. Ya menor o igual que X. Ahora que no sé por qué puse otro punto. Pero sería en ese caso la probabilidad de A menor o igual que X, igual que B. Tendrías que hacer 1 sobre B menos A, ¿o no? 1 sobre B menos A. A la pucha. B menos A dividido 2, ¿no? El intervalo mide 2. Ahora yo le estoy agarrando un cosito ahí que mide B menos A. El intervalo este, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que caiga ahí? B menos A sobre 2, ¿está bien? Digamos, ¿qué es lo que uno piensa? Uno piensa que la probabilidad va a ser la proporción que ocupa el segmentito en el total, ¿no? Por eso el sobre 2. Si fuera altura 1, es B menos A directamente. La proporción que ocupa B menos A en 1, la proporción que ocupa el B menos A Claro, es como hacer una regla de 3, en ¿no? 2. Bueno, entonces, más o menos la cosa va a ser así. Yo no puedo decir que tiro un dado con equiprobabilidad, no sé qué. Lo que te puedo decir es tiro un dardo, de manera que las probabilidades obedecen esta fórmula. Chao. Y no le pongas ningún nombre, de equiprobabilidad ni nada. ¿Ah? Bueno, asumiendo que la cosa funciona así. ¿Cuánto vale? El cálculo de probabilidad es así, ¿no? ¿Cuánto vale la F sub T? Yo qué sé. F sub, cualquier cosa, F sub X de 1. Sería la probabilidad de que X menor o igual que 1. ¿Cuánto vale?
Un medio. Un medio. Un medio. Porque eso en definitiva sería como que esté entre 0 y 1, ¿no? Menor que 0 no va a ser nunca en realidad. Decirle que es menor que 1 es como decirle que está entre 0 y 1. Vale, chupo la fórmula. 1 menos 0 sobre 2. Medio. Si agarro un t cualquiera, o sea, agarro un t, pero que esté entre un t que esté entre 0 y 1. 0 y 2, perdón. En vez de agarrar el 1, justo T dividido 2. Claro, va a ser lo mismo, ¿no? Probabilidad de que x menor o igual que t. Es como que te diga que está entre 0 y t. Y aplicas esta fórmula. T sobre 2. Esto es una recta, t sobre 2. Estamos dibujando un cacho de recta acá. Poner eso. Vamos a dibujar una línea horizontal. Acá está 1 que habíamos calculado que valía un medio. Esto sería el 1. Bueno, ¿qué pasa para t más grande que 2? Para todos estos t, ya lo hicimos acá. Ya la graficamos. Ahora faltan algunos valores de t. ¿Qué pasa con t ese de acá? T de esos. Son todos Tendría 1. que valer 1, ¿no? Son todos 1. Y los t de acá, 0. Todos 0. haces, ya está. Vamos a hacerlo más gruesito. Bueno, quedó más o menos. Pero ahí está la cosa. Ahí quedó la función. Le podemos escribir la fórmula también. Podemos escribir tipo f sub x de t vale tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. 0 y t menor. Bueno, sí, menor igual. No, menor. Qué sé yo. Vale sobre 2. Si estás en el intervalo. No vale 1. Lo escribí ahí. Acá se podría poner igual ahí también y acá. Quedó ahí. Bueno, ahí tienes otra función de distribución. Esta se llama que la distribución es uniforme. Distribución uniforme es esta. La forma correcta de llamarle al X probable extraño ese porque son infinitos casos. Y en realidad la probabilidad de cada uno de los infinitos casos es 0 y. Bueno, ¿para qué sirve la función de distribución? Conocer la gráfica, ¿no? Conocer la función. Bueno, porque te permite sacar unas probabilidades ahí, a ver si podemos. Vamos a ponerle teorema a todo, ¿tá? Esto sería una cosa fácil, pero bueno, vamos a llamarle teorema. ¿No? Podríamos llamarle 1. Vamos a suponer que tenemos una x, una variable aleatoria. ¿Tá? Y vamos a suponer que tenemos dos números, un número A
que es menor o igual, menor que o bueno, menor o igual, o también. Tengo dos reales. Menor que el otro. Voy a poner menor o igual. Entonces, bueno, a ver si podemos. Voy a poner así, 1. La probabilidad de que A menor o igual. ¿Cómo es? A menor que A. Menor que X. Menor o igual que B. Eso es como hacer la f sub x de B menos la f sub x de A. Y acá dejo para que ustedes me contesten cuánto vale la probabilidad de que. Acá lo tenemos que llenar, ¿no? Pero bueno, discutamos el 1 y después miramos el 2. Bueno, ¿por qué 1 es cierto? Ideas. O sea, A menor que X, menor o igual que B. La probabilidad de esto es lo que está ahí. Y acá lo que viene, y acá están restando dos probabilidades, ¿no? Sería, uno es la probabilidad de X menor o igual que B. La probabilidad de esto es esto, ¿no? Y esto también es la probabilidad de que X menor o igual que A. Por ahora escribí los conjuntos involucrados. Esto es esta probabilidad de esto. Esto, definición de la probabilidad de esto. Y esto, bueno, ahí dice probabilidad ya directamente. Bueno, ¿y qué pasa? Están vinculados los conjuntos esos. Pero pensás gráficamente como que sale medio directo ahí, ¿no? Decime qué es lo que pensás. Lo que pienso en una recta, entonces supongamos que X está en un punto arbitrario cualquiera ahí, en el medio, por ejemplo. A y B. Dibujo A y B. A y B, y X está en el medio, ¿no? Ahora un X ahí. Entonces yo quiero la probabilidad en realidad de ese intervalo ahí. Que X caiga acá. Claro. Entonces lo que haces es calculas de B para atrás todo lo que te da y le restarías el pedazo que aporta A. Exacto. ¿Te fijás? Es esto. Para que X caiga entre A y B, tiene que caer antes que B y no caer antes que A. A este conjunto le quito estos. Es exactamente eso. Es como si lo pensás con intervalos. A este conjunto le quito esto. Se lo quito. No queda nada más con esta parte acá. ¿No? Es eso. Perfecto. Está restando, sí. Es un conjunto menos el otro. Y además, digamos, eso, y además, X menor o igual que A, eso, está incluido en X menor o igual que B. Porque A menor o igual que B. Si X de omiguita dio menor que A, también va a estar acá la omiguita, también va a dar menor que B. Entonces, cuando tengo la probabilidad de la resta y uno está incluyendo el otro, la probabilidad de la resta de conjuntos, ni me acuerdo cómo se llamaba la propiedad, por teorema no sabe cuál, la probabilidad del primero
de este. Alguien acá va a menor chica. Eso. Y le resta la probabilidad. La probabilidad de este. Menos la probabilidad de este. Este es un teorema de esa probabilidad. Y bueno, por definición, esto es f sub x de b menos f sub x. Ya. Igual hay una cosa delicada, ¿no? Porque esto que está acá no es la semirrecta menos infinito b, que le resto la semirrecta menos infinito a. Eso no es la semirrecta. Esos son los omeguitas que x de omega vale menor que b, menor o igual que b. Estos son los omeguitas que x de omega vale menor o igual que a. Y bueno, si me quedo con los omeguitas que están acá y no acá, en definitiva me voy a estar quedando con los omeguitas que x de omeguita vale menor que b, pero no es menor o igual que b, pero no es menor o igual que a, o sea, mayor que a. Termina funcionando como si fueran intervalos en el razonamiento. Pero los conjuntos no son intervalos en sí. Son subconjuntos de omega. No, está, tiene esta sutileza. Bueno, dale, y entonces, está, terminamos. ¿Qué fórmula se le ocurre poner ahí? Tiene que ser algo que utilice la función de distribución. Pues la probabilidad de que la cosa valga menor o igual que b. Ahora estoy preguntando la probabilidad de que la cosa sea mayor que a. ¿Y podrías hacer 1 menos algo? Vale, menos que. No sé, yo estoy pensando en el hecho de que la probabilidad de todo debería dar 1, ¿no? Sí, sí, eso sí. Pero el complemento de esto, ¿cuál es el complemento de esto? Es omeguita que x de omeguita da mayor que a. ¿Cuáles son todos los restantes omeguitas? Son los omeguitas que x de omeguita estos son los omeguitas que cumplen esa condición. Mirá. X de omega es mayor que a. Yo quiero saber cuáles son los restantes omeguitas, no estos, el complemento. Serían los omeguitas que x de omeguita no es, o sea, menor o igual que esto. Hacemos así, a ver. Si yo agarro este conjunto. Yo pensaba en poner, no sé, 1 menos la f para los x que son, o sea, lo contrario a la inecuación esa, ¿no? Exacto. Eso que está ahí, lo puedo escribir como, me fijo los que no cumplen. O sea, esto. Está, el complemento. El complemento de esto es esto. Entonces, la probabilidad de esto por la teorema de no sé quién, esa probabilidad de complemento es 1 menos la probabilidad de complemento. Ese teorema que vos estás diciendo. Está. Y esto es la función de distribución. Esta es la fórmula. Eso es lo que hay que poner.
es parecido a las dos fórmulas. Bueno, y quedó nuestro primer teorema. ¿Qué hora es? Bueno, dale, sí, sigamos adelante. Vamos a enunciar algunas propiedades, ¿no? A ver si podemos mostrar algunas. Llamarle teorema 2. De X, una variable aleatoria. Entonces, 1. F sub X es monótona creciente. ¿Está? Creciente. Le podemos poner así. El límite, cuando t tiende a menos infinito de f de t, es 0. El límite, cuando tiende a más infinito, la función de distribución es 1. Vamos a probar esto. Esto a veces lo escriben así, para abreviar. F de más infinito. Esta es una notación para referirse al límite. F de más de menos infinito. Más infinito sería el de abajo. O sea que f de más infinito vale 1 y f de menos infinito vale 0. Es una forma abreviada para no tener que escribir límite de este símbolo, Dale, entonces vamos a demostrar esto. 1. Bueno, vamos a suponer que yo tengo que mostrar que es creciente, o sea, tengo que probar que es monótona creciente. O sea, lo que tengo que probar es que es esto. Si tengo que S menor o igual que T, entonces F sub X de S es menor o igual que F sub X de T. Eso sería probar que es probar esto, es probar que es creciente, que es monótona creciente. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a suponer, entonces suponemos eso. Vamos a suponer que tenemos dos números reales, S y T, ¿no? Que cumplen, bueno, que uno es menor o igual que el otro, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de estos conjuntos? X menor o igual que S, el conjunto X menor o igual que T. Que uno está incluido en el otro. ¿Cuál? ¿Así? S en T. Ahí va, así. Claro, porque si agarro un elemento ahí, es una omeguita que X de omeguita vale menor o igual que S. Y bueno, pero si X de omeguita vale menor o igual que S, por positiva va a valer menor o igual que T. O sea, S omeguita va a estar acá. Acabo de probar que cualquier omeguita agarrado de ahí también tiene que estar ahí. Yo esto incluido ahí. Y bueno, si están incluidos, por el teorema no sé cuál, ¿qué es lo que se cumple? Que las probabilidades también cumplen la desigualdad. ¿Qué? Y por la definición de función de distribución, esto es la función de distribución evaluada en S. Y esto es la función de distribución evaluada en T. Bueno, vamos a pensar. Voy a dejar el 2 para pensar. Que viene lo hacemos, pero pensemos el 3.
juntos un poquito, antes de... Voy a hacer así. Para demostrar esto, voy a agarrar, en vez de un número t que va tendiendo más infinito, voy a agarrar una sucesión. ¿No? Así sea su n una sucesión real creciente que tiende más infinito la sucesión. Es creciente y va tendiendo más infinito. ¿Ah? Bárbaro. Entonces, yo digo que f sub n, f sub x, evaluado en la sucesión, va a tender a 1. Porque afirmo. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a tratar de analizar por qué. Estoy haciendo algo parecido. Hay que probar. Lo que hay que probar es que cuando t tiene infinito, f de t tiende a 1. Pero en vez de tener un número t tendiendo a infinito, lo que estoy colocando donde dice t es una sucesión. Tiende a infinito, creciente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos justificar que tiende? Esta es una nueva sucesión ahora, ¿no? Tiende de n, yo digo que tiende a 1. ¿Cómo podríamos justificarlo? A ver, vamos a analizar. ¿Qué es f sub x de t sub n? Bueno, sería la probabilidad de que x menor o igual a sub n. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro eso? Me fijo ese conjunto, le llamo a sub n, ponele. Le llamo a sub n ese conjunto. Aquí le estoy sacando probabilidad acá. Ese conjunto es una sucesión de conjuntos. ¿Sí? Debería ser omega, ¿no? ¿O no? Claro, ¿qué es omega? Porque t sub n tiende a infinito, o sea, es como que me estoy parando en el infinito y lo estoy mirando para atrás, ¿no? Claro, Entonces estaría mirando todo omega, digamos. los a sub n estarían como todo omega. Está bien esa idea que tenés. No, porque yo pienso, ¿no? El t sub n es una sucesión que se va a infinito, Sí. ¿no? Entonces, como que yo me paro en la sucesión y miro para atrás, entonces digo, no sé, capaz que piré mal, pero Son infinitos conjuntos a sub n. Son cada vez más grandes. Pero ¿cómo están vinculados los a sub n con omega? Porque son cada vez más grandes, se van creciendo, digamos, más a omega. ¿Cómo es el vínculo? A ver. Lo tratamos en hora, yo se los tiro lejos para pensar, que lo retomamos. La unión de los a sub n. El límite infinito a la omega. Digamos, eso en el fondo está que si yo uno los intervalos de la forma menos infinito, que sub n, ¿qué me da? R. Bueno, lo dejamos por acá porque estamos en hora y no quiero pasarme de hora. Así que queda para pensar esto, ¿tá? Y a ver si podemos avanzar con esto de la que viene. Bueno, dejamos por acá. Queda esto para bichar. Un abrazo, gente, vamos arriba.
Pega. Nos vemos, Mauri, que pases Chao, bien. Mauri. Dale, buen fin de.